Bienvenidos a un nuevo video por Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar el tema a una página de Word. Y es que muchos de nosotros trabajamos desde una computadora demasiado tiempo y tener esta luz tan clara cerca de nuestras vistas nos puede causar daño. Es por eso que les he traído este video, que es muy cortito y rápido de hacer. Primeramente nos vamos a dirigir a la ventana Archivo, lo voy a seleccionar y luego me voy hasta donde dice Cuenta. Aquí nos vamos a ubicar en estas dos opciones, en Fondo de Office y en Tema de Office. Fondo de Office sirve para poder personalizar un poco más tu Word. De esta manera, le voy a dar clic, lo selecciono y aquí voy a seleccionar Caligrafía. Si nos damos cuenta, en la parte superior derecha ha cambiado, hay como unas líneas, como unos garabatos, ahí está Caligrafía. También tenemos Circuito, que es como círculos, flechas. Tenemos estrellas, que en lo personal a mí me ha gustado mucho este diseño. También está fiambrera. Tenemos fondo marino de peces, forraje, que son más que todo como líneas, garabatos de círculo, garabatos de diamante, geometría, que también está muy interesante, material escolar para un alumno, un profesor, depende de lo que le guste, muelle, nubes, aquí también están las nubes, rayas y círculos, y por último tenemos 3 anillos. Entonces, si ustedes quieren personalizar un poco más su Office, pueden seleccionar cualquiera de estas opciones. Yo voy a seleccionar estrella porque a mí me gustó esa opción y listo. Y ahora sí, para lo que vinimos. Aquí vamos a cambiarlo el tema de Office. Como podemos observar, actualmente está en multicolor. ¿Por qué? Porque aquí está el color azul y también está el blanco. Pero en este caso vamos a colocarle un color oscuro. Vamos a seleccionar gris oscuro. Le doy clic y vemos que automáticamente ya se cambió. Así es como aparecería. Me voy a ir atrás para poder ver cómo se ve en la página. Y la verdad es que se ve muy bien. En la parte superior vemos que no se pierden las viñetas, no se pierden las opciones. Esta opción es muy buena para el que no le gusta ni muy claro ni muy oscuro. Nuevamente nos vamos a ir a Archivo y vamos a ver la segunda opción. Tenemos la opción negro, le doy clic y de esta forma se vería el fondo negro. Nos vamos a ir atrás para poder observar cómo es que se ve en la página. Le doy clic y vemos que aquí todo está de negro. Es más, hasta la hoja en donde escribimos en Word. Si yo escribo cualquier cosa, podemos observar que las letras van a estar en color blanco. Pero como a algunos no les gusta que la hoja también esté negra, para esto hay una opción. Nos vamos nuevamente a Archivo, luego a Opciones. Y aquí me voy a ubicar en general. En general me voy a ubicar aquí en donde dice tema de Office. Vemos que está en el tema negro. Pero al ladito dice deshabilitar modo oscuro. Esta opción se refiere a la hoja. Actualmente está en el modo oscuro. Es por eso que vamos a deshabilitarlo. Y va a aparecer de esta forma. Le doy a aceptar y ahí vemos cómo se vería. Ahí es mucho mejor, claramente. Está bien que el fondo sea todo negro, pero que se diferencie la hoja. Bueno, igual esto es gustos, ¿no? Depende de cada uno. Ahora nos vamos a ir nuevamente a la otra opción. Nos vamos a Archivo, a Cuenta. Y aquí en negro también está blanco. Lo selecciono esa opción y aquí podemos observar que todo está en blanco. Podemos observar que aquí la parte superior también está en blanco, la hoja también y el fondo de atrás de la hoja también. Es decir, prácticamente no se diferencia nada. En lo personal yo prefiero el fondo de gris oscuro, es por eso que nuevamente me dirijo a Cuenta y voy a dejarlo aquí en gris oscuro. Ni tan claro ni tan oscuro. Entonces esta es una muy buena opción. Y bueno amigos, espero que este video les guste. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!